Roberto, expectativa del discurso. Bueno, este va a ser un escenario totalmente distinto del año pasado. En una de las preguntas de tu programa, en qué es lo que piensa la gente ahora del gobierno pasado un año. Pues tuvimos unas elecciones y el pueblo se ha expresado y tenemos una Cámara de Representantes que es de mayoría de oposición. Eso va a ser interesante, pero la fotografía también va a ser interesante porque esta nueva mayoría es una mayoría mucho más diversa. Hay muchas más mujeres, hay gente más joven y del otro lado del Congreso vamos a ver hombres blancos de edad media, más conservadores. Entonces, gráficamente va a ser interesante la dinámica que se va a dar con la presidenta del Congreso, sus diputados, diputadas, y el presidente va a ser interesante. No me cabe duda que el discurso va a tener muchos elementos de conciliación, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, como se dice, y se puede llegar y se debe llegar a elementos de conciliación para que el gobierno siga abierto y dentro de un par de semanas no volvamos a cerrarlo. Y efectivamente yo espero que ambos sectores no apelen solo a su base electoral, porque si ambos sectores apelan a su base electoral, pues no vamos a llegar a un acuerdo. Como tú dices, y no es la primera vez, sino la segunda vez, porque la primera contraoferta sobre inmigración tenía una serie de elementos como los bonos cuando tuvimos la crisis financiera. Dentro del paquete financiero había ahí elementos contaminantes muy graves. En la primera oferta, básicamente se ponía a la gran mayoría de los indocumentados en una situación de incertidumbre que no era aceptable. Entonces, sí, efectivamente, si vamos a negociar, negociemos de buena fe. Para empezar, si vamos a negociar, no es una buena manera de negociar sorprender al otro lado con una propuesta que, como bien tú describías, no tenía ningún otro elemento que las Cortes en este momento no están dando. Sin lugar a dudas, y en eso coincido, yo pienso que una reforma, aunque sea parcial, a una reforma de inmigración que sea parcial, una reforma que garantice a los soñadores no la misma incertidumbre que está suspendiendo las Cortes la efectividad, sino quizás no el otro extremo de directamente a la nacionalidad, pero sin lugar a dudas regularizar y un camino a la formalización y a sus derechos completos. O sea, cuando se quiere negociar de buena fe, cuando se quiere negociar, no para que tu base grite, sí, bravo, bravo, vamos adelante, sino irnos al centro, hay muchos aspectos que podemos. Bueno, nos hemos confundido las últimas horas porque las informaciones es que cuando hizo la última lectura de su discurso le pareció que estaba demasiado conciliador. La pregunta que yo me he hecho y nos hacemos mucho es, ¿el presidente es o estratégico o temperamental? Yo la verdad que siempre he sostenido que es temperamental. Dicho esto, yo creo que ahora hay muchas oportunidades para llegar a acuerdos, aunque en realidad no lo hemos visto en los últimos meses y es muy triste. ¿Y por qué digo esto? Porque yo siempre he sostenido que la obstrucción mayor que hemos tenido para llegar a un acuerdo ha venido de la Cámara de Representantes, de una base que ni siquiera era republicana, sino extremista del Tea Party, que en realidad bloqueaba una serie de posibles iniciativas, aún en la reforma de inmigración. Entonces, lo que quiero decir es que, más allá de que sea temperamental o no, y que puede ser muy agresivo en sus tweets y en sus palabras, se podría conversar con él, se podría llegar a acuerdos. Entonces, ¿cuál va a ser el tono esta noche? Esta noche veamos. ¿Y qué va a pasar mañana? También tendremos que ver. Esto, hay muchos campos donde se puede trabajar por las soluciones, pero un poco también yo coincido en lo que dice Rocío, lo que dices tú, y también lo decía nuestro colega en Miami, Jorge, que el líder puede o apelar a su base y apostarle a su base, trabajar esas divisiones que nos irritan, o puede buscar lo que nos une y las conciliaciones. Entonces, como tú dices, efectivamente hay muchos campos donde se puede trabajar. Hay que crear una infraestructura que tampoco, para lo cual yo creo que esa infraestructura es mucho más útil que un muro, sin lugar a dudas. El costo de los medicamentos. Y yo sostengo también migración. O sea, la crisis que ha pasado el día de hoy el presidente, donde su corporación, incluyendo personas que trabajaban en su casa, tienen problemas de documentación, es una muestra que tenemos que trabajar en la migración. Entonces, campos para trabajar, sí, si buscamos las cosas que nos unen y no las que nos dividen.